Queremos simplificar la fracción compleja dada, donde una fracción compleja es fracción, donde el numerador y el denominador también contienen fracciones, y veremos dos métodos para simplificar una fracción compleja. Entonces, comenzando con la fracción compleja dada, para el método 1, simplificamos el numerador y el denominador si es posible. Sin embargo, en este caso, observe cómo no podemos simplificar la fracción en la parte superior o simplificar la fracción en la parte inferior. Así que vamos al paso 2, que es escribir la fracción compleja como un problema de división. Recuerde que una barra de fracción significa división, así que debido a que esta barra de fracción significa división, podemos escribir esta fracción compleja como una fracción en la parte superior, dividido por la fracción en la parte inferior. Y sabemos que dividir por esta fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco, y por lo tanto ahora escribiremos este problema de división como un producto, donde la primera fracción permanece igual, y en lugar de dividir por esta fracción, multiplicamos por el recíproco, entonces tenemos tiempos x divididos por la cantidad x menos 6. Antes de multiplicar, observe cómo tenemos un factor común de x entre numerador y denominador, que se simplificaría a 1. Entonces, ahora multiplicando tenemos un numerador de x más 3, y un denominador de x menos 6. Esta es la forma simplificada de la fracción compleja. Recuerde, para ingresar esto correctamente, deberíamos usar la herramienta de ecuación llamada Mathkill, o en el teclado deberíamos incluir paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Entonces ingresamos esto como, entre paréntesis, x más 3 dividido por, entre paréntesis, x menos 6. Por eso es importante utilizar siempre el botón de vista previa antes de enviar su respuesta. Ahora también simplifiquemos esto usando el método 2. Así que comenzando con la fracción compleja divisional nuevamente, el segundo método es encontrar el mínimo común denominador de las fracciones en el numerador y el denominador. En este caso, es bastante sencillo, porque observe cómo la fracción en la parte superior tiene un denominador de x, y la fracción en la parte inferior también tiene un denominador de x, y, por lo tanto, el mínimo común denominador es x, y por lo tanto, para el paso 2, multiplicamos el numerador y el denominador por la pantalla LCD. Entonces vamos a multiplicar toda esta fracción compleja por un factor de x en el numerador, y por un factor de x en el denominador. Recuerde, sabemos que al trabajar con fracciones, esto nos dará una fracción equivalente. Ahora multiplicando en la parte superior, podemos pensar en esto como x sobre 1 si eso es útil. Observe cómo nuevamente tenemos un factor de x en el numerador, y un factor de x en el denominador, que se simplifica a 1. Entonces multiplicando en la parte superior, se simplifica a un factor de x más 3. Ahora multiplicando en la parte inferior, sucede lo mismo. Podemos pensar en esta x como x sobre 1, tenemos un factor común de x entre el numerador y el denominador, que una vez más se simplifica a 1, y por lo tanto el producto es solo un factor de x menos 6. Entonces ambos métodos nos dan lo mismo. Expresión racional simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.